Estimados alumnos, en esta ocasión discutiremos el tema de cefalea en urgencia. La cefalea constituye un importante motivo de consulta en los servicios de urgencia, llegando a ser hasta el 10% del total de consultas. De estas, la inmensa mayoría corresponden a cefaleas primarias, que son la cefalea tensional y la migraña. En un porcentaje mucho menor tendremos las cefaleas secundarias a patologías del sistema nervioso central, y serán estas las que abocarán nuestro interés en esta presentación. Se estima que hasta el 55% de las veces las cefaleas primarias son la presentación habitual. Las cefaleas secundarias a enfermedades sistémicas corresponden hasta el 40% de las ocasiones, refiriéndose estas a patologías como sinusitis, estados gripales, etc. La cefalea secundaria a enfermedades del sistema nervioso central tienen el porcentaje mucho menor, siendo las series más extensas hasta el 15%. Constituyen estas cefaleas las de mayor morbimortalidad en el servicio de urgencia, y será de estas de las que hablaremos a continuación. El enfrentamiento inicial de un paciente con cefalea debe estar dirigido a la búsqueda de los signos y síntomas de alarma, tanto en el examen físico como en la anamnesis. La ausencia de signos de alarma nos llevará a pensar primariamente en una cefalea primaria y otorgar el tratamiento apropiado para esta. Sin embargo, si el paciente sí tiene signos de alarma, deberemos identificar y excluir las causas de cefalea secundaria y principalmente las causas de emergencia que se comporten con una alta morbimortalidad. Las cefaleas secundarias son potencialmente graves. La más frecuente es la hemorragia subaracnoidea. Se estima que hasta el 50% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea no son pesquisados en la primera consulta en el servicio de urgencia, llegando posteriormente con sangrados mayores, los cuales sí van a constituir una alta morbimortalidad. Nuestro enfrentamiento, como dijimos, debe estar dirigido a los síntomas y signos de alarma para poder tener un diagnóstico precoz y un manejo oportuno. Aquí la clave, nuevamente, es tener un alto índice de sospecha. Las patologías de emergencia que se presentan con cefalea son principalmente las que enumeramos a continuación: la hemorragia subaracnoidea, meningitis y encefalitis, disección vascular tanto carotidia como vertebral, trombosis de seno venoso, la emergencia hipertensiva y la intoxicación por monóxido de carbono. En la anamnesis existen varios signos y síntomas de alarma que podemos ir a buscar. Lo principal es dilucidar la forma de inicio de la cefalea. Si esta se presenta con un inicio súbito de alta intensidad, es lo que se denomina cefalea ictal, y eso de inmediato nos debe hacer pensar en hemorragia subaracnoidea. Hay varias otras causas de cefalea ictal, pero la principal es hemorragia subaracnoidea. Que el paciente refiere a la cefalea como la peor cefalea de la vida, o que tiene un patrón en su cefalea con respecto a su cefalea habitual. Por ejemplo, el paciente migrañoso que acude al servicio de urgencia. El paciente migrañoso se conoce y él muchas veces en forma espontánea refiere
que es su jaqueca habitual, que tiene las mismas características, pero que esto le da con cierta periodicidad, una vez al semestre, una vez al año, en que no se ve con los medicamentos habituales. Sin embargo, existe el escenario en que el paciente lo refiere como distinta a sus cefaleas habituales, otro patrón. Eso nos debe hacer pensar en cefalea secundaria. Cualquier alteración de conciencia también es un síntoma de alarma, ya sea agitación o compromiso del nivel de conciencia. Infecciones concomitantes como la sinusitis y la mastoiditis nos deben hacer pensar en cefaleas secundarias, y algunas de ellas también se pueden presentar como patologías graves, teniendo abscesos secundarios a la infección primaria. El síncope nunca es bueno, siempre es un signo ominoso, más aún cuando se asocia a cefalea. La combinación de síncope y cefalea nos debe hacer sospechar una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. La presencia de convulsiones asociada a cefalea nos puede orientar a trombosis venoso o a intoxicación por monóxido. Tampoco es buena la combinación. Que la cefalea se gatille en esfuerzo también nos va a hacer pensar en hemorragia subaracnoidea. El paciente de más de 50 años que se presenta en el servicio de urgencia por cefalea y que no es un paciente jaquecoso, que no es un paciente que acude al servicio de urgencia por cefalea en forma habitual, ese solo hecho ya es un síntoma de alarma, en que debemos pensar y buscar procesos expansivos como tumores o metástasis. Los pacientes inmunosuprimidos con cefalea también son un grupo especial, que tiene mayor riesgo de tener abscesos, por ejemplo, toxoplasma, etc. Alteraciones visuales que no estén en contexto de migraña, como fotofobia. Otras alteraciones visuales como disminución de la campimetría, hemianopsia, son síntomas de alarma. Los antecedentes familiares siempre son relevantes, más aún cuando existe el antecedente familiar de hemorragia subaracnoidea en el paciente que se presenta con una cefalea intensa. También es importante recabar el dato anamnéstico del antecedente de migraña a nivel familiar. En general existe una asociación. Sin embargo, el diagnóstico debe estar hecho en forma apropiada. Existen muchos pacientes que se autodenominan jaquecosos, sin tener el diagnóstico ni el tratamiento apropiado. El examen físico es la otra parte importante de la evaluación para buscar signos y síntomas de alarma. Y el examen físico, partiendo por los signos vitales, la presencia de fiebre y cefalea sin un foco evidente de infección, nos debe hacer pensar en meningitis. La hipertensión con sistólicas sobre 180 o presión arterial media sobre 120 nos debe hacer sospechar en encefalopatía hipertensiva, por ejemplo, o hipertensión arterial maligna, y la hipoxia como causa de cefalea. En la evaluación de la cabeza y cara, la presencia de trauma inmediato o reciente nos puede hacer sospechar, por ejemplo, en un hematoma subdural. A nivel del cuello, la rigidez de este, el meningismo, nos va a hacer sospechar de hemorragia subaracnoidea o de meningitis. En la evaluación del cuello, también la presencia de soplos carotídeos nos puede hacer sospechar en disección carotídea. Y al final, pero nunca menos importante, el examen neurológico es fundamental de realizar en todo paciente con cefalea. El Glasgow, alteración del estado mental, ya sea agitación o disminución del nivel de conciencia. Las pupilas, si están isocóricas o anisocóricas. Campimetría, si está normal o no. Si tiene focalidad neurológica. Todos son síntomas de alarma. ¿Qué pacientes no constituyen un problema en el servicio de urgencia?
Los pacientes con cefalea tensional o cefalea vascular tipo migraña que sea similar a sus cefaleas habituales y que estos pacientes no tengan ninguna bandera roja o signos ni síntomas de alarma. Estos pacientes no constituyen un problema. Y más allá de la analgesia, se podrán ir de alta con prontitud. ¿Cuáles son nuestro problema en el servicio de urgencia? Los pacientes que se presentan con el primer episodio de cefalea, una cefalea que es distinta a las cefaleas habituales, o pacientes que tienen un examen neurológico normal. Por ejemplo, los pacientes con hemorragia subaracnoidea, hasta el 20% solo tiene cefalea, ningún otro síntoma, ni signo meningio, ni focalidad neurológica, ni alteración del nivel de conciencia, nada más, solo cefalea el 20%, y lamentablemente esos son los pacientes que se dan de alta. Reforzando signos de alarma: inicio después de los 50 años, inicio ictal, la frecuencia y la severidad del dolor que va increciendo, nueva cefalea con presencia de factores de riesgo como inmunosupresión o cáncer, asociado a fiebre o enfermedades sistémicas, alteración del nivel de conciencia, agitación, disminución del Glasgow o déficit focal, edema de papila, buscándolo con el fondo de ojo, y traumas significativos que nos pueden hacer sospechar en hematomas intracerebrales, ya sea subdural o extradural. ¿Qué elementos clínicos nos van a orientar entonces? La historia previa. ¿Es un paciente que tiene cefalea habitualmente o es un paciente que no tiene nunca cefalea y nunca con estas características de intensidad? La edad. ¿Es mayor de 50 años y es primera vez que tiene cefalea? Ojo, puede ser un tumor. La velocidad de instalación, la ictalidad de la cefalea. Una cefalea ictal, se estima que hasta un 20 o 30% puede ser hemorragia subaracnoidea. Un 9% aneurisma no roto sintomático. Esto es lo que se denomina en algunos textos como cefalea centinela, en que el paciente acude al servicio de urgencia por una cefalea intensa, que no tiene ningún hallazgo ni el examen físico ni en imágenes, y que se da de alta, y que después regresa con una hemorragia subaracnoidea. La trombosis de seno venoso también puede dar cefalea ictal. Y las disecciones vasculares, una cervicalgia anterolateral intensa, nos puede hacer sospechar de disección carotídea, o una cervicalgia posterior asociada a vértigo, nos va a hacer sospechar de una disección vertebral. El Thunderclap benigno, esto es una cefalea ictal que no tiene una patología de emergencia, es decir, que es una cefalea benigna. Esto se presenta hasta en el 50% de los pacientes. Sin embargo, es un diagnóstico absolutamente de descarte. Que la cefalea tenga máxima intensidad en cosa de minutos. Eso es cefalea ictal. Características: que se asocia a disestesias faciales, por ejemplo en la disección carotídea, o a dolor cervical en la hemorragia subaracnoidea. Se estima que hasta el 10% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea mueren antes de llegar al hospital. En las primeras 2 semanas resangran el 15 a 20% de los pacientes. El 8% muere solamente por progresión de la hemorragia. Del total de pacientes, se estima que el 50% de los pacientes muere dentro del primer mes de su hemorragia subaracnoidea. Y el
los que sobreviven, solo un tercio tiene buen outcome neurológico. Es decir, estamos hablando de una patología con una alta morbimortalidad. Los pacientes se mueren por hemorragia subaracnoidea y quedan secuelados por hemorragia subaracnoidea. Cefalea ictal, 85 a 100% de las veces de las presentaciones de la cefalea. La mitad tiene algún grado de compromiso de conciencia, agitación o disminución del Glasgow. 30% tiene focalidad neurológica. Y lo que ya comentábamos, el 20% tiene solo cefalea. Y estos son los pacientes que podemos mandar para la casa, como error. Estos son los pacientes con los que nos equivocamos. 20% solo cefalea. Por eso es de vital importancia la anamnesis. Estos pacientes van a tener examen neurológico normal, pero la anamnesis con respecto al inicio de la cefalea, ¿cómo se inicia? Una cefalea intensa de inicio súbito, ojo, hemorragia subaracnoidea. Cefalea de inicio progresivo no es una cefalea ictal. Y cerca del 85% de la hemorragia subaracnoidea se debe a una ruptura neurinmática, lo cual requiere un tratamiento específico, ya sea endovascular o quirúrgico. El examen de elección va a ser el escáner para el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea, el escáner sin contraste, que tiene su principal sensibilidad dentro de las primeras 12 horas. Si el escáner es negativo, se debe realizar una punción lumbar después de la octava a 12 horas. Otros exámenes de imágenes, como el angiotac, nos permitirán realizar una reconstrucción 3D para poder caracterizar el aneurisma, tanto en su dimensión como en su localización. La angiografía cerebral es diagnóstica terapéutica, ya que permite realizar procedimientos intravasculares para poder cerrar el aneurisma. El escáner sin contraste detecta sobre el 95% de los casos de hemorragia subaracnoidea. Y también nos sirve para evaluar otros aspectos: la presencia de hidrocefalia, de hematomas, infartos, la cantidad de sangre en las cisternas, identificar el aneurisma que haya sangrado. Todos son datos que irán de la mano tanto con el outcome como con la definición de la terapia a seguir. Existen dos clasificaciones que usaremos, que son bastante universales y que deberíamos manejar todos para poder derivar en forma correcta a los pacientes. Una es una clasificación imagenológica, que es la clasificación de Fichter, y otra es una clasificación clínica, que es la de Wolf-Eyreton. La clasificación de Fichter se divide en 4. Fichter 1, en que no hay evidencia de sangre en el escáner y que el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea se realiza posteriormente con una punción lumbar. Fichter 2, hay capas difusas verticales pero menores de 1 milímetro de grosor. Fichter 3, hay un coágulo localizado o capas verticales mayor de 1 milímetro. Fichter 4, hay un coágulo intracerebral con vaciamiento ventricular. Ejemplos de escáner según la clasificación de Fichter. Fichter 2 sería el primer escáner. Acá Fichter tenemos la segunda imagen con vaciamiento en el cuarto ventrículo. Y en la última imagen un hematoma en que no se evidencia compromiso ventricular, por lo menos no en esa imagen. La clasificación de Wolf-Eyreton, que es una clasificación clínica, como habíamos dicho, que considera la focalidad neurológica y la escala de Glasgow. Grado 1, el Glasgow 15 sin focalidad. Grado 2, Glasgow 13 a 14 sin focalidad. Grado 3,
Glasgow 13 a 14 con focalidad. Grado 4, Glasgow 7 a 12 con presencia o ausencia de focalidad. Y grado 5, Glasgow 3 a 6 con o sin focalidad. Si el escáner está negativo, la herramienta más útil va a ser la punción lumbar, la cual se debe realizar una vez que se descarte hipertensión intracraniana. Lo que se busca en la punción lumbar es la presencia de xanthocromía, la cual se estima que aparece después de la 8ª a 12 horas. Un ejemplo de una angiografía donde se evidencia el aneurisma, y también nos permitirá ver la presencia de vasospasmo. Un angiotac con reconstrucción 3D que nos permite la visualización del aneurisma y su relación con estructuras óseas para determinar un abordaje quirúrgico eventualmente. Otro ejemplo de un angiotac: hemorragia subaracnoidea con vaciamiento ventricular, posteriormente la angiografía con la evidencia del aneurisma. Lo fundamental en el enfrentamiento del paciente con cefalea es tener un alto índice de sospecha de patologías de emergencia y buscar en forma sistemática los signos y síntomas de alarma presentes tanto en la anamnesis como en el examen físico. Recuerden que esta clase es complementaria al texto, no son lo mismo, son complementarios, por lo tanto deben estudiar ambas partes. Mucha suerte y muchas gracias.